¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un año más a la Vuelta Ciclista España en Escapa Podcast. Y aquí estamos, con toda la ilusión del mundo en esta Vuelta Ciclista España que ha empezado hoy en Mónaco con victoria para, algunos le llaman el Principito, yo no sé, yo creo que le deberíamos de llamar ya el Monarca, ¿no? Tadej Pogačar, que ha ganado absolutamente de forma titánica la crono inaugural, de una forma, bueno, yo creo que dominante, enviando un mensaje absolutamente a todo el mundo cerca de su casa, bueno, al lado de donde vive. Bueno, vive ahí, de hecho, pero digo por la zona donde ha ido la crono y dejándonos claro que realmente va con intención de dominar absolutamente la carrera. Máximo favorito para la victoria final, pero en una crono que ha tenido muchos detalles interesantes en esta salida en Mónaco, que os vamos a explicar diariamente aquí en Escapa Podcast y yo particularmente a partir del lunes también, igual que hicimos en el Tour de Francia, en la cadena COPE, que hoy hemos estado ahí con el fútbol, tanto hoy como mañana entremezclados, y en el día a día, durante las etapas, estaré también en directo en la cadena COPE comentando la Vuelta Ciclista España, en la Vuelta en COPE, con Arauz, con Quique, con Pereiro y con Luis Pasamontes, con todo el equipo. Muchas cosas a comentar, se ha ido muy rápido en esta contrarreloj de Mónaco. La verdad es que asombra, ¿no? Ver la velocidad a la que van los ciclistas, es auténticamente impresionante. Tadej Pogačar que hoy ha ido muy rápido, o sea, ya... Es que realmente tienes que ser muy ambicioso y muy bueno para en una crono como la de hoy, donde no te la juegas, porque es que no necesita ganar esta crono, hay mucha carrera por delante, hacer lo que ha hecho hoy, lijando las curvas, intentando sacar esos 2 segundos que en el tiempo intermedio le sacaba Hayter. La verdad es que ha sido impresionante. La velocidad media de hoy, 51,5 kilómetros por hora. Toma ya. Impresionante, ¿eh? Una crono corta como esta, como la de hoy, que ahora os voy a explicar, a 51 kilómetros por hora, lo que estamos viendo. Bueno, enseguida os explico más, pero ya sabéis que hay algo que nunca debería fallar cuando salís en bicicleta, y es la tranquilidad. Nosotros los ciclistas, que a veces siempre tienes ahí que estar con el ojo alerta y tal, pero hay algo que te puede ayudar para salir más tranquilo. En segurobici.es, ya sabéis que son nuestros amigos, te protegen a ti y a tu bicicleta con un servicio de asistencia pensado para acompañarte ante cualquier imprevisto. Tú solo disfruta del camino, ellos estarán ahí cuando los necesites. Segurobici.es, siempre a tu lado en cada ruta. Yo, la verdad es que no fallaría, ya estaría con... Bueno, yo ya lo tengo, pero vosotros lo debéis de tener ya, segurobici.es. Algún oyente estos días ha escrito en el grupo de Telegram diciendo que estaban encantados. Bueno, lo de hoy, venga, vamos a resumirlo como siempre hacemos, vamos a ir entrando en materia, calentando para esta Vuelta Ciclista España. Evidentemente, a nivel de calendario de programas vamos a estar hoy, mañana también, a nivel de Escapa Podcast me refiero, el próximo lunes, el martes, el miércoles, todo tal, y el lunes que viene, en la primera jornada de descanso, el día 31, haremos el programa largo habitual. Y el 28, el próximo viernes, haremos resumen de etapa de la Vuelta Ciclista España, pero también a rueda de Samo con Nomio, y estará Samuel Sánchez pues comentando la Vuelta, que además él va a hacer varias etapas en Eurosport, y también comentando pues evidentemente lo que haya pasado en el mundo del ciclismo. Bueno, esta crono individual, que cuando la presentaron había quien dijo, ostras, demasiado corta. Bueno, al final es un prólogo de 9,4 kilómetros, una etapa bastante técnica, que básicamente salía del casino y que vivía parte del circuito de Fórmula 1. Mónaco, los que hemos estado ahí sabemos que tampoco da para mucho más, esa es la realidad. Es verdad que si te pones por la zona de arriba, de las casas, etcétera, no tan costera, pues ya enseguida hay repechos y zonas un poquito más duras y que quizás un poco más incómodo y que por ahí hay que ir con cuidado porque podía complicarse la cosa, pero bueno, es que era muy técnica, con mucha curva, pasando también por la Rus, por el túnel, etcétera, pero la parte inicial un poquito, tenía algún repechito al 4%, nada, en el kilómetro 1, y después ese descenso ya y toda la zona final, ya os digo que había una pequeña subida también al 5% de 15 metros y otro repecho final de 11 metros al 7% antes de entrar ya en la zona final. O sea, que era muy técnica y la verdad es que yo la verdad me ha sorprendido muchísimo el rendimiento de muchos ciclistas en esta contrarreloj. Pogačar ha ganado cuando estaba superando a Hayter
por 9 centésimas. Imaginaos la crono que ha hecho Ethan Edward Hayter, el británico, que antes previamente había superado a su compatriota Joshua Tarling. Me quito el sombrero con Joshua Tarling, que después de la muerte de su hermano en la Vuelta a Portugal, ya habrá tiempo para comentar. Algunos de vosotros en el TikTok de Escapa, habéis una publicación que hicimos, ¿no? Un poco sobre la investigación, habéis estado debatiendo allí en los comentarios y noto con razón mucha indignación, ¿no? Por esta investigación respecto a la muerte de su hermano. La verdad, sorprendente. A los cánones por donde va de momento todo lo que nos llega de las noticias desde Portugal. En todo caso, honra que días después de la muerte de su hermano, Joshua Tarling esté corriendo y disputando por la victoria. La verdad es que a mí me hubiera gustado que hubiera ganado esta crono en Mónaco. Tremendo, pero se ha encontrado con su archienemigo también en las cronos británicas, Hayter, que ha hecho una crono espectacular, el del Soudal Quick Step, que casi gana a Pogačar, que casi gana con 4 segundos de ventaja sobre Joshua Tarling, pero que se ha encontrado con Tadej. Y la verdad es que, bueno, pues ese detalle del detalle, porque cuando ganas por 9 centésimas es que no se puede decir, yo creo que absolutamente nada. No se puede, el bueno de Ethan no puede ni ir a ver repetida su actuación, porque es que, bueno, ha hecho 10.57, igual que Tadej Pogačar, bajando de los 11 minutos, que era algo que parecía imposible en las previas de la carrera, y lo ha conseguido, ¿no? Tanto Pogačar como Hayter, me parece que es un tiempazo impresionante. Hayter, que ha mejorado muchísimo y es un gran ciclista. Tarling ha sido tercero. Yo creo que estaban los tres un poco en las quinielas de favoritos. Estaba Van Aert entre el resto de favoritos también. Van Aert se ha ido a la 8ª posición a 9 segundos de Tadej Pogačar. Decía que le había faltado un poquito ese feeling, ¿no? De estar en la competición de los últimos meses disputando cronos. Pero para mí no ha hecho mala crono, ¿eh? Van Aert es verdad que en otras épocas hubiera sido el máximo favorito, pero se ha metido en carrera, que yo creo que va a ser muy protagonista. Cuarto ha sido Callum Thornley del Red Bull, es un ciclista interesante. Laporte ha sido quinto y atención a la 6ª posición. En el grupo de Telegram, que aún podéis participar si queréis, ¿eh? Hay abierta una porrita sobre la Vuelta Ciclista España. Sois muchos los que habéis estado haciendo vuestra porra, yo también, evidentemente. Y yo decía, creo que la revelación va a ser Leo Bissot, decía yo. Creo que la revelación va a ser Leo Bissot. Pues Leo Bissot ha sido sexto. El joven ciclista de 20 años francés, ¿de quién? De Decathlon. Igual que Paul Seixas. Leo Bissot es un ciclista que viene apuntando maneras desde hace ya mucho tiempo. Es un ciclista que llevamos controlando desde hace tiempo en Escapa Podcast, que hemos hablado de él muchísimo. A lo largo de la temporada esta, en muchos programas habíamos puesto el foco en su persona. También el año pasado ya empezábamos a hablar con razón de este ciclista. Y en principio es un escalador puro, un escalador pensado para ser dominante en grandes vueltas, pero que se está destapando como un croner más que interesante. Entonces, bueno, podemos tener un vueltómano muy bueno. Recordemos que el Itzulia en la crono inaugural de 13 kilómetros acabó ya entre los 30 primeros. Aquel día a mí ya me llamó la atención. Viene de la Vuelta a Burgos, donde acabó séptimo en la clasificación general. Yo creo que este ciclista, bueno, yo creo que lo va a hacer francamente muy bien, tengo la sensación. Ya disputó la Vuelta Ciclista España el año pasado. Es verdad que estaba aún muy verde, con 19 añitos, pero en la 5ª etapa, también una crono, recordad, en Figueras, el año pasado, acabó con el equipo séptimo. Recordad que Decathlon acabó séptimo y él pasó primero por delante de Félix Gall y todos, ¿no? En la crono por equipos. Aquel día ya se dijo que Leo Bissot había tirado como una bestia, ¿no? Que había sido el baluarte en la crono de Decathlon. Bueno, pues hoy literalmente Leo Bissot se ha salido en esta crono y nos advierte a todos de que está con piernas para hacer una grandísima Vuelta Ciclista a España. Oscar Chamberlain, el australiano buenísimo también de Decathlon, ha sido séptimo. Van Aert, ya lo hemos dicho, octavo. Fischer Black, un clásico de Red Bull, noveno. Arthur Klükers, el de Tudor, ha sido, para mí, por sorpresa, décimo. Y por detrás ya Romele, de Astana, Stefan Kuhn, que quizás esperaba un poquito más, Jay Vine, vamos a cruzar los dedos y esperemos que no se caiga, Ivo Oliveira, que ha hecho una buena crono, Mats Pedersen ha acabado 16 segundos, quizás esperábamos un poquito más en esta crono de Mats Pedersen, Matthew Brennan, 16º, Sander de Pestel, 17º, Joao Almeida, 18º, Romeo ha sido 19º a 18 segundos. Yo esperaba más de Romeo. Ha hecho una buena crono, está dentro de los parámetros, pero creo que todos en general esperábamos que hiciera al mínimo un top 10.
y ha visto como ciclistas que para mí son peor que él contra el crono, como De Pestel, como para mí Almeida, que es bueno, pero para mí es peor que Romeo, pues estuvieran por delante, ¿no? Y algunos otros nombres más. Otros nombres interesantes de la crono, bueno, Luke Tackwell, que yo creo que es importante de cara a la general en Red Bull, viendo a ver cómo está Roglic, que ya ha dicho que llega muy corto de forma y yo creo que le va a costar. Ha acabado a 21 segundos de Pogačar. Roglic no ha hecho mala crono, ha acabado a 22 segundos de Pogačar. La verdad es que de los favoritos para la general, prácticamente podemos decir que Almeida, 18º, que está ahí, ¿no? Que es compañero de Pogačar, pero está ahí, es el siguiente, y después te diría que Roglic. A mí la verdad es que me parece que, viniendo de donde venía, muy bien. Aular, que no es para la general, pero hay que destacarlo, 26º. Yo creo que Movistar ya sabe lo que lleva con Aular. Creo que es un acierto haber dejado a Nairo Quintana fuera y haber metido a Aular. Lo siento por mis amigos colombianos que nos escuchan y nos escucháis muchos, pero deportivamente hablando, yo creo que Nairo estaba por debajo si la elección debía ser directa entre Aular y él. Una noticia que avanzamos en las redes sociales de Escapa Podcast nosotros cuando lo supimos antes del anuncio de Movistar. Y el resto muy atrás, la verdad. De los favoritos se ha perdido tiempo para mí importante. Mira, fijaos por ejemplo el tiempo de Carlos Rodríguez. Ha acabado a 27 segundos. No es mucho tiempo, pero entendedme. Esquilmos, que había hecho muy buena crono, a 29 segundos, viendo a cómo ha quedado de Pogačar, ha perdido bastante tiempo. Tobias Johannesen a 28 segundos también. O sea que ya veis que Enric Mas para mí no ha hecho mala crono, a 33 segundos. Carapaz a 33 también. Que son nombres, Nordhagen a 35. Claro, son nombres de la general, ¿no? Pero ya el primer día Pogačar les mete 30 segundos o más. Es que es una barbaridad, es que es una barbaridad lo de este hombre, es que es impresionante. Bueno, enseguida vamos comentando más cosas, pero ya sabéis que a nivel de suplementación deportiva, Megarrau Bar, los amigos de Megarrau Bar, la mejor marca de suplementación y nutrición deportiva para ciclistas, barritas y geles pensados para que se digieran perfectamente en tu estómago. Son los artesanos de la suplementación deportiva. La verdad es que es una auténtica maravilla y desde que lo pruebas ya no lo dejas estar. ¿Por qué? Porque es que sienta bien, que esto es algo que a veces con los geles, con las barritas, cuando vamos en bici, ostras, cuesta, ¿no? Cuesta de tener que acostumbrar al estómago. Con Megarrau Bar no tendrás ningún tipo de problema. Yo estoy ahora maravillado con la creatina. Cada mañanita creatina de Megarrau Bar, una auténtica maravilla. Podéis entrar en megarraubar.com y ahí encontráis también las barritas numeradas por números y hora de cuándo se tienen que ir comiendo. Una maravilla. Megarrau Bar. Tenéis el link en la bio también. Bueno, más o menos yo creo que queda claro. Pogačar mañana maillot rojo. El maillot verde lo va a llevar Hayter. Evidentemente por los puntos. 20 puntos Pogačar, 17 Hayter. La montaña, evidentemente, pues en principio no va a haber nadie que lo lleve. O lo llevará Tarling. Esto, la verdad, lo tenemos que consultar. Mejor joven va a ser Tarling. Por lo tanto, no sé si se puede llevar al joven Tarling, sí, supongo. Y el equipo UAE, mejor equipo, con 3 segundos sobre Visma y 7 sobre Decathlon. Bueno, ya sabéis que son clasificaciones completamente anecdóticas de cara a esta crono, que ha estado bien, a esta crono inaugural de esta Vuelta Ciclista a España, que para mí, ya que estamos hoy aquí, tiene un recorrido precioso y de una dureza extraordinaria. O sea, yo entiendo que haya gente que sea un poquito escéptica, lo puedo entender perfectamente, porque es verdad que es una vuelta pues que empieza fuera, como la mayoría de las últimas ediciones, y a partir de aquí recorre territorio francés, llega rápidamente a los Pirineos y rápidamente a Andorra, mejor dicho, y desde Andorra se disputa el martes una etapa completamente, absolutamente para mí decisiva. Yo sí que creo que va a generar la etapa 4 diferencias muy importantes. Y después, hacia el sur, se cruza Cataluña, Valencia y todo lo importante o lo decisivo sucede a partir de aquí en Andalucía. Es verdad que no es demasiado normal, digamos, ¿no? Este tipo de recorrido, ¿no? Desde el noreste ¿no? Sí, el noreste bajando hasta Falset y a partir de aquí, ¿no? Llegando a Roquetas, Valencia y toda la parte inicial, ¿no? Desde la etapa 9, ¿no? Hasta el final, con ese final en Granada, no es demasiado habitual, pero es que la dureza es impresionante. O sea, yo, bueno, evidentemente, me tengo estudiadísimo todo el recorrido y es cierto que prácticamente
no hay oportunidades para los sprinters. Si de hecho os fijáis, hay pocos sprinters puros en esta Vuelta Ciclista España. O sea, eso que se dice la Vuelta, ¿no? De los últimos años, de los últimos 15 años, que realmente cuesta, ¿no? Los sprinters que estén a gusto, es que hay muy pocas oportunidades para ellos. Y cuando hay alguna oportunidad, es que hasta el final pica un poco para arriba, donde el puro sprinter puede tener dificultades, ¿no? O sea, un ciclista como Aular yo creo que puede picar una victoria sin duda en esta Vuelta Ciclista España. Hasta el final, la etapa de Granada, la etapa final con las 4 subidas a la Alhambra, van a tener dureza, ¿no? Algo parecido a lo que vimos con Montmartre en el Tour de Francia. A mí me parece impresionante. La etapa número 20 lo puede destrozar absolutamente todo. Es verdad que esta vuelta tiene a Tadej Pogačar como máximo favorito, de eso no nos cabe la menor duda. Es difícil que no gane si no sucede nada, lógicamente, pero la lucha por el podium yo creo que puede estar interesante, porque hay mucha igualdad entre todos ellos, entre Carapaz, entre Félix Gall. Yo creo que va a haber alguna sorpresa por ahí también de algún ciclista. Vamos a ver si se mete Enric Mas, vamos a ver si Roglic también puede estar en la pelea y le aguanta el físico. Hay una crono también, la etapa 18 de 32 kilómetros con final en Jerez de la Frontera, muy chula. La etapa 20, como os digo, es que es el etapón. Yo creo que es el etapón de los últimos años en la Vuelta Ciclista España. La etapa 9, que es la etapa que dijo Samu, donde Pogačar iba a dejar esto sentenciado, ¿no? Con el final en la Aitana, que es una zona tremenda, ¿no? Yo creo que también puede ser muy bonita. Vamos, es que, insisto, yo creo que estamos hablando de una vuelta que ha estado muy bien construida, en contra de lo que quizá en un momento determinado podía la gente pensar, ¿no? Estamos hablando de 3.299,2 kilómetros en 21 etapas, y que lo vamos a disfrutar diariamente, como siempre aquí, en Escapa Podcast, que para eso estamos y nos lo pasamos la mar de bien comentando el ciclismo con todos vosotros. Bueno, antes de irnos, en esta primera toma de contacto de esta Vuelta Ciclista a España, yo creo que es interesante repasar lo que viene ya mañana, ¿no? Que esto empieza a partir de mañana de forma ya más importante, evidentemente, y con una etapa pues ya en línea, que en principio uno podría pensar que es una etapa que si la colocan en otro momento de la carrera, pues en una escapada podría llegar. La verdad es que tengo serias dudas sobre lo que puede pasar mañana. En líneas generales, estoy hablando con diferentes compañeros hoy también que están allí en la carrera, también hay dudas, ¿no? No sé, es una etapa entre Mónaco y Manosque, aún en territorio francés, de 202,1 kilómetros, y que la parte final pica toda para arriba. No con mucha dureza, pero es la más larga ya de la Vuelta Ciclista a España. 214,13 kilómetros, como digo, algo más de 3.000 metros de desnivel acumulado y 2 puertos puntuables, ambos de tercera. El alto de Châteauneuf-Grasse, que son 12,8 kilómetros al 2,9, muy tendido. Se corona todavía a unos 170 kilómetros de meta. Después el Col de Sant-Andreu, de 4,7 kilómetros al 4,8%, situado a unos 109 kilómetros de la llegada. Después no hay grandes puertos, pero sí un terreno provenzal muy quebrado, de continuo subir y bajar. El sprint intermedio bonificado estará en Greux-les-Vans, a unos 36 kilómetros de Manosque, con 6, 4 y 2 segundos de bonificación. Vamos a ver este detalle que puede marcar diferencias. Después se pasa por Valensole y se encara un final que tampoco es completamente llano. Mucha rotonda, giros en la entrada de Manosque y una recta final en ligero ascenso. Terreno más favorable para un velocista resistente que para un sprint puro, clarísimamente. Yo creo que Aular, por ejemplo, mañana tiene su oportunidad. Van Aert, creo que el terreno le va bien. Pedersen, yo creo que le va bien. Pogačar creo que no se va a meter en esto porque no tiene necesidad, pero si le diera la gana, podría, yo creo, disputar este final, y algún que otro ciclista también interesante. Y atención a los precedentes, que siempre nos gusta repasarlos, porque Manosque se estrena como llegada de la Vuelta Ciclista a España, pero tiene bastante historia ciclista. Aquí terminó en 1976 una de las etapas más extraordinarias de la historia del Tour de Francia. El español José Luis Viejo llegó escapado tras unos 160 kilómetros en solitario. 160 kilómetros en solitario. Bueno, casi es lo que hace Pogačar, ¿no? Pero bueno, y ganó con 22 minutos y 50 segundos sobre el segundo. ¿Os imagináis? Hoy en día esto. Bueno, una diferencia que sigue figurando como la mayor victoria en solitario del Tour
desde 1947. En 1982, Manosque volvió al Tour, entonces como salida de la etapa hacia Orsières-Marlet, ganada por Pascal Simon. Y en tiempos mucho más recientes también ha sido meta del Tour de la Provence. Brian Coquard ganó aquí en 2022 y Pedersen, los dos están en la Vuelta, en el 2025. Dos precedentes que describen bastante bien el tipo de corredor que puede ganar mañana. Mónaco, por su parte, también tiene pedigree en el Tour de Francia. Cogió el Grand Depart del 2009 y en 2024 fue la salida de la crono final hacia Niza. Hoy ha sido la protagonista de la crono de la Vuelta Ciclista a España y mañana la salida desde Mónaco hacia Francia aún y acercándonos a España. Ya sabéis que después llegará la etapa 3 con final en Font-Romeu. Atentos a ese final porque se sube el Col de Montlouis de segunda y se enlaza rápidamente con un descenso hasta esa subida a Font-Romeu. Yo creo que ese día ya van a haber movimientos interesantes, pero los fuegos artificiales, insisto, vienen en la etapa 4, etapa que se sube en Valira de primera, de salida ya, Béchalis de primera, Ordino de primera y finalmente de tercera la Comella y se llega a Andorra la Vella en descenso en la ciudad. No son los puertos más duros, bueno, algunos de ellos sí, pero que podría haber más dureza, por ejemplo con la Gallina en Andorra, pero me parece que es una etapa muy corta, muy explosiva, que yo creo que nuestro monarca, le vamos a llamar así ahora, a Tadej Pogačar, ya monarca, no va a perdonar, pero bueno, es que lo que viene después, el próximo día también hay oportunidades para dureza, bueno, es que la Vuelta Ciclista a España es su sello, su pedigrí, es lo que nos gusta de la Vuelta. Mañana volvemos aquí a estar con todos vosotros, un abrazo fuerte, cuidaros mucho, adiós.